¿Qué harías si descubrieras que toda la vida de un niño inocente ha sido una mentira? Esta es una historia sobre un secreto oscuro guardado en una lujosa mansión, un niño silenciado por aquellos que debían protegerlo, y la única mujer que finalmente se atrevió a escuchar la señal que él enviaba desesperadamente. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Durante años, un multimillonario frío y distante vivió con un terrible secreto en su mansión. Su joven hijo, que se creía había nacido sordo, pasaba cada día intentando pedir ayuda, señalando su oído y llorando, pero nadie jamás lo escuchó. Docenas de niñeras llegaron y se fueron, cada una llamándolo agresivo o problemático, hasta que un día llegó una nueva ama de llaves, una mujer callada, que realmente prestó atención. Ella notó un patrón extraño, algo que nadie más había visto antes. Y cuando finalmente entendió la señal que el niño había estado tratando de enviar todo el tiempo, descubrió una verdad impactante que destruiría el pasado de la familia. Desde el día en que su esposa murió durante el parto, Alejandro Vargas cambió por completo. Quien fuera conocido por su carisma y encanto, el multimillonario se volvió distante y frío. Se refugió en su compañía, pasando todo su tiempo en reuniones, oficinas y viajes de negocios. En casa, evitaba cualquier cosa que le recordara a ella, especialmente a su hijo Leo. Alejandro no hablaba sobre el bebé, no preguntaba por él y apenas miraba las fotos en la casa. Contrató gente para cuidar de Leo, pensando que el dinero y una casa grande serían suficientes. Pero Leo, siendo solo un bebé en ese momento, ya había perdido algo enorme, a su madre. Y ahora su padre también estaba emocionalmente ausente. Alejandro pensó que estaba haciendo lo correcto manteniéndose ocupado, pensando que el tiempo haría que el dolor fuera más pequeño. Pero todo lo que realmente estaba haciendo era huir. Y a medida que pasaban los años, su distancia no solo lo lastimaba a él mismo. Dejó a Leo creciendo rodeado de extraños, sin el amor y el cuidado que realmente necesitaba. Leo fue diagnosticado como sordo de nacimiento y esto hizo todo más difícil. Cuando era bebé, no podía oír el mundo a su alrededor, pero hacía todo lo posible por entenderlo. Señalaba cosas, miraba a la gente a los ojos y hacía sonidos que no eran palabras, pero que estaban llenos de significado. A menudo se tocaba la oreja, tratando de mostrar que no podía oír, pero nadie realmente se daba cuenta. Las niñeras y las amas de llaves iban y venían. Se quedaban unos días o semanas, pero ninguna duraba mucho. Decían que Leo era difícil. Algunas decían que lanzaba cosas cuando se enfadaba. Otras decían que no seguía instrucciones. Pero nadie nunca se detuvo a pensar que tal vez él simplemente no podía entenderlas y que ellas no lo entendían a él. Cada vez que alguien se rendía con Leo, él se sentía más confundido y más solo. No estaba siendo malo o salvaje. Estaba tratando de sobrevivir en un mundo que no hablaba su idioma. Pero en lugar de ayudarlo, la gente lo juzgaba. Algunos miembros del personal comenzaron a susurrar a puerta cerrada, diciendo que Leo era más que solo difícil. Usaban palabras como emocionalmente inestable y dañado. Una mujer incluso dijo que le asustaba por la forma en que miraba en silencio. Otra sugirió que podría tener algo mal en la cabeza y que tal vez debería ser puesto en algún lugar seguro, lejos de la gente. Con el tiempo, las voces se hicieron más fuertes y el juicio se convirtió en recomendaciones serias. Trajeron a algunos profesionales, pero no pasaron mucho tiempo con Leo. Dieron opiniones rápidas, basadas en visitas cortas y sugirieron una evaluación psiquiátrica. No entendían que el silencio de Leo no era por un trauma o un trastorno. Era simplemente porque no podía oír. Pero nadie escuchó. Y cuando Alejandro escuchó estas sugerencias, no las cuestionó. No investigó. Estuvo de acuerdo, demasiado lleno de su propio dolor para ver la verdad. Pensó que tal vez estos expertos sabían más. Así que, lentamente,
Leo fue tratado no como un niño que necesitaba ayuda, sino como un problema que debía ser manejado. Cada día se volvió igual para Leo. Se despertaba y veía una cara nueva en el pasillo, la nueva niñera tratando de sonreír, pero sin saber cómo hablarle. Él intentaba mostrarles lo que necesitaba señalando, tirando de sus mangas, moviendo sus labios en formas silenciosas. No tenía las palabras, pero tenía sentimientos, tenía necesidades, pero nadie se quedaba el tiempo suficiente para aprenderlas. Cuando lloraba, pensaban que estaba siendo dramático. Cuando golpeaba el suelo con frustración, lo veían como ira. Pero Leo no estaba enojado, estaba desconsolado. Cada intento fallido de comunicarse lo hacía sentir más atrapado. Quería ser entendido. Quería que alguien se diera cuenta de que su mundo era silencioso, no por elección, sino por naturaleza. Cada vez que era ignorado o malinterpretado, un trozo de esperanza dentro de él se desvanecía. Comenzó a esperar la decepción. Dejó de intentarlo tanto. ¿Por qué intentarlo si nadie realmente lo veía? Aunque Alejandro vivía en la misma casa, no notaba el sufrimiento de Leo. Siempre estaba en su oficina, en su teléfono o fuera en viajes. Cuando veía a Leo era por unos minutos y no sabía qué decir. Se sentía incómodo. Leo, por otro lado, miraba a su padre con ojos grandes, esperando una señal de amor o atención. Señalaba sus oídos una y otra vez, esperando que Alejandro entendiera. Pero Alejandro solo asentía o se alejaba. Estaba demasiado perdido en su propio duelo para reconocer el dolor de su hijo. En el fondo, Alejandro se culpaba a sí mismo por la muerte de su esposa. Pensaba que tal vez mantener su distancia de Leo era la mejor manera de evitar el recordatorio. Pero lo que no veía era que Leo era la única persona que más lo necesitaba. Mientras Alejandro pensaba que se estaba protegiendo a sí mismo, estaba rompiendo lentamente el espíritu de su hijo. Leo no entendía la pérdida, pero podía sentir el vacío dejado por un padre que nunca lo miró de verdad. A medida que pasaban los años, Leo aprendió a no esperar amabilidad. Se volvió más callado, más cuidadoso. Se mantenía aislado, sentado durante horas en su habitación, jugando con los mismos pocos juguetes, mirando libros que no podía leer, viendo labios moverse sin entender los sonidos. Aprendió a vivir en un mundo que apenas notaba que estaba allí. El personal hablaba a su alrededor, pero raramente con él. Nadie aprendió lenguaje de señas. Nadie trajo a un especialista que pudiera ayudarlo a comunicarse. Él era solo el niño sordo en la casa grande. Cuanto más ignoraba la gente sus esfuerzos, más se retraía. Leo empezó a creer lo que la gente decía de él. Quizás realmente estaba roto. Quizás no pertenecía a este mundo. Su joven corazón, una vez lleno de curiosidad, ahora estaba cansado. Dejó de señalar sus oídos. Dejó de intentar llamar su atención. El silencio se convirtió en su realidad. No solo porque no podía oír, sino porque nadie quería oírlo a él tampoco. La esperanza se estaba desvaneciendo. Pero incluso en toda esa tristeza, algo dentro de Leo todavía esperaba. Solo una pequeña parte de él, que no se había rendido por completo. Todavía miraba por la ventana todos los días, preguntándose si alguien vendría y se fijaría en él. Observaba la puerta principal, esperando que tal vez esta vez una niñera sonriera y se quedara. Todavía esperaba que su padre se sentara con él, aunque fuera solo por unos minutos, e intentara entender. Pero esos momentos nunca llegaron. Cada día pasaba como el anterior, y la casa se sentía más fría, más silenciosa. Alejandro, perdido en la culpa y los recuerdos, nunca se dio cuenta del daño que se estaba haciendo justo frente a él. El personal continuaba rotando, entrando y saliendo, escribiendo informes, dando opiniones, pero sin ofrecer ayuda real. Las pequeñas esperanzas de Leo comenzaron a encogerse aún más, y para cuando dejó de intentar mostrarle a la gente que era sordo, su joven corazón ya había comenzado a perder la fe en que las cosas pudieran ser diferentes. El silencio había ganado por ahora. Un lunes gris por la mañana, Sofía Herrera llegó a la mansión Vargas llevando una sola maleta y una carpeta de documentos.
Las grandes puertas de hierro se abrieron lentamente mientras ella se acercaba, y el conductor la dejó frente a la entrada principal. La mansión estaba silenciosa, casi demasiado silenciosa para una casa con un niño. Sofía era una mujer tranquila y segura de sí misma de unos 30 y tantos años, con una mirada firme en sus ojos y una presencia que hacía que la gente se sintiera segura. Había trabajado en varios hogares antes, cuidando a niños con diferentes necesidades. Pero este trabajo se sintió diferente desde el principio. El personal apenas la saludó, hablando solo para indicarle su habitación y entregarle un horario. Mientras desempacaba sus cosas, escuchó susurros desde el pasillo, algunos diciendo que no duraría, otros diciendo, él la romperá a ella también. Ella no hizo preguntas. En lugar de eso, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se preparó para su primer encuentro con el niño que había venido a cuidar, Leo. Cuando Sofía finalmente vio a Leo, estaba sentado solo en el suelo en una habitación llena de juguetes que no habían sido tocados. No estaba jugando, simplemente estaba mirando la alfombra, ocasionalmente moviendo sus manos en movimientos cortos y repetidos. Cuando ella entró, él la miró brevemente y luego se apartó. Ella notó cómo él golpeaba su oreja unas cuantas veces, señalaba la boca de ella y luego volvía a mirar el suelo. De inmediato ella supo que estaba tratando de comunicarse, no de portarse mal. Ella no dijo nada. Se sentó en el suelo a poca distancia de él y esperó. Él la miró de nuevo, confundido, como si ningún adulto se hubiera sentado de esa manera cerca de él antes. Sofía no forzó una sonrisa ni presionó una conversación. Simplemente observó. El personal le había dicho que Leo era agresivo e insensible, pero ella no vio agresión, solo un niño que había aprendido que nadie escuchaba. Cuando la sesión terminó, Sofía le dio las gracias. Aunque él aún no entendía sus palabras, salió de la habitación sintiendo ya una fuerte sensación de que algo había estado mal en cómo otros lo habían visto. En el pasillo, una de las amas de llaves mayores, que había estado allí durante años, se acercó a Sofía. La mujer dio un suspiro cansado y le dijo a Sofía que no se encariñara y que mantuviera cierta distancia. Le advirtió sobre el desgaste emocional y dijo que las niñeras anteriores habían intentado ayudar a Leo y habían fracasado. Algunas terminaron llorando, otras renunciaron sin previo aviso. Unas pocas fueron despedidas, después de hacer extrañas acusaciones sobre el comportamiento del niño. Él no es como los otros niños, dijo el ama de llaves, pero Sofía no respondió. Solo asintió cortésmente y se alejó. Ella entendía lo que estaban diciendo, pero también sabía que etiquetar a un niño tan duramente sin entenderlo era perjudicial. Había visto esto antes en otros hogares, especialmente con niños que tenían discapacidades. No creía en rendirse fácilmente, y ciertamente no con un niño. Esa noche, en lugar de irse a la cama temprano, Sofía pidió acceso a los registros de Leo. Quería ver por sí misma lo que se había escrito sobre él. Sofía pasó horas leyendo los archivos médicos de Leo, las notas de los cuidadores y los informes escolares. Había docenas de informes de profesionales, cada uno con opiniones diferentes. Algunos decían que era emocionalmente inestable. Otros pensaban que tenía trastornos de conducta. Muchos mencionaban su sordera, pero solo como una nota al margen. Nadie parecía centrarse en cómo se comunicaba o cómo satisfacer sus necesidades específicas. La mayoría de las entradas describían sus acciones, pero nunca sus sentimientos. Una nota decía, lanza bloques cuando está frustrado. Pero Sofía pensó, ¿y si esa era su única forma de decir que estaba abrumado? Otro informe decía, no dispuesto a participar, pero basándose en su corto tiempo con él antes, Sofía no estaba de acuerdo. Él había hecho contacto visual, había gesticulado. Eso era participación. Sofía marcó las partes de los informes que le parecían incorrectas e hizo una lista de cosas que intentar. Se dio cuenta de que nadie había hecho un esfuerzo serio por conectar con Leo a través de su mundo. Todos habían esperado que él se adaptara al de ellos. Sofía no iba a cometer ese mismo error.
Acostada en la cama más tarde esa noche, Sofía seguía pensando en Leo. No podía dormir. Repetía el momento en que él señaló su oreja una y otra vez en su mente. Era un gesto simple, pero estaba lleno de significado. Decía, no puedo oírte. Y quizás también, por favor, entiéndeme. Sofía se preguntó cuántas veces había hecho eso y había sido ignorado. ¿Cuántas personas se habían alejado sin intentarlo? Pensó en lo solitario que debía sentirse, vivir en un mundo donde nadie intentaba alcanzarte. No tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa con certeza. Leo no necesitaba ser arreglado, necesitaba comprensión. Sacó un cuaderno de su bolso y escribió una frase. No me rendiré con este niño. Era una promesa para sí misma y para Leo. Sabía que el viaje por delante sería difícil, pero no tenía miedo de lo difícil. Había aceptado este trabajo por una razón, y ahora que había visto a Leo, esa razón se sentía aún más fuerte. En la mañana siguiente, Sofía se despertó temprano y fue directo al trabajo. Comenzó a aprender lenguaje de señas simple, con videos en su teléfono. Buscó libros sobre comunicación para sordos y cómo trabajar con niños que habían sido emocionalmente descuidados. Le preguntó al personal de cocina qué comidas le gustaban a Leo. Luego, en lugar de ir a él con instrucciones, simplemente se sentó cerca de nuevo e imitó algunos de sus gestos, con las manos para ver su reacción. Al principio, él pareció confundido. Luego, curioso, lentamente, vio una chispa en sus ojos. Pequeña, pero allí estaba. Ella le dio espacio, pero se mantuvo lo suficientemente cerca para mostrarle que no se iría a ninguna parte. Los miembros del personal mantuvieron su distancia, todavía escépticos. Susurraban que Sofía estaba perdiendo el tiempo, pero a ella no le importaba. Estaba allí por Leo, no por su aprobación. Cada pequeña mirada, cada momento de tranquilidad era un paso adelante. Sofía sabía que la curación no comenzaba con grandes cambios. Comenzaba con alguien que elegía quedarse. Y Sofía ya había hecho su elección. Mientras pasaba la aspiradora cerca de la sala de juegos a última hora de la tarde, Sofía se movía con cuidado por los bordes de la habitación grande y silenciosa. El personal le había dicho que este era el espacio favorito de Leo, pero cuando miró dentro estaba completamente silencioso y vacío. Apagó la aspiradora por un momento, tratando de escuchar cualquier cosa inusual. Entonces lo oyó, un sonido suave, casi como un gemido. Se acercó, pasando por estantes de juguetes intactos y libros de cuentos. Fue entonces cuando vio algo debajo de una mesa de madera en la esquina. Se agachó y vio a Leo acurrucado con las rodillas en el pecho, sus pequeñas manos agarrando algo con fuerza. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que sostenía un dispositivo auditivo. Sus ojos estaban rojos, sus mejillas húmedas por las lágrimas. Seguía señalando el dispositivo una y otra vez, sus manos temblando. Miró a Sofía con desesperación. Su boca se movía, aunque no salía ningún sonido. Estaba asustado. Algo andaba mal. Sofía se agachó lentamente a su lado, tratando de no alarmarlo más. Sofía no intentó alcanzarlo de inmediato. Apoyó suavemente el mango de la aspiradora contra la pared y se sentó en el suelo, manteniendo una distancia segura. Observó cómo Leo repetía el mismo movimiento, golpeando el dispositivo en su mano y luego señalando su oreja. Ella asintió lentamente y copió su acción con su propia mano. Señalando también su oreja, Leo la miró sobresaltado, como si ningún adulto hubiera hecho eso antes. Su llanto se calmó un poco. Miraba de un lado a otro entre la cara de ella y sus manos, confundido pero curioso. Sofía no dijo nada en voz alta. Sabía que no podía oírla, pero se quedó allí, completamente concentrada en él. Él levantó el dispositivo hacia ella, no para dárselo, sino para mostrarlo. Luego señaló su cabeza y cerró los ojos con fuerza, como si mostrara dolor. Sofía se inclinó un poco hacia adelante y siguió imitando sus movimientos. La respiración de Leo se ralentizó. Todavía estaba molesto, pero ya no en pánico. Por primera vez, alguien estaba escuchando, incluso sin palabras. Después de que Leo se calmó un poco, Sofía observó cuidadosamente lo que sucedía cuando el dispositivo estaba cerca de él, cuando intentó ponérselo de nuevo.
Su cuerpo se tensó de inmediato. Sus dedos se curvaron y sus ojos se cerraron con fuerza. Se apoyó contra la pata de la mesa y pareció mareado, como si el dispositivo le causara malestar físico. Cuando se lo quitó, sus hombros se relajaron y pareció más a gusto. Ella no quería sacar conclusiones precipitadas, pero esto no era normal. Un audífono debería ayudar, no lastimar. Durante los siguientes minutos, Sofía repitió esta prueba silenciosa. Dejó que él intentara ponérselo y quitárselo sin presión. Cada vez que lo usaba, su expresión se volvía de dolor. Sin él, estaba más tranquilo, incluso dispuesto a mirar alrededor de la habitación. La mente de Sofía estaba acelerada, como nadie había visto esto. ¿Cuántas veces lo habían obligado a usarlo mientras sufría? Se preguntó si el personal asumía que su angustia era solo parte de sus problemas de comportamiento. Pero ahora sospechaba algo más. Tan pronto como Leo pareció estable, Sofía gesticuló suavemente que se iba a levantar. Él asintió un poco y se secó los ojos. Sofía caminó directamente a su habitación y sacó su cuaderno, anotando cada detalle que acababa de presenciar. Enumeró cada reacción que tuvo con el dispositivo y sin él. Recordó los informes que describían los arrebatos y crisis de Leo, y de repente cobraron sentido de una manera nueva. Tal vez no estaba actuando mal. Tal vez estaba reaccionando al dolor. Ella no tenía formación médica, pero había visto lo suficiente en sus trabajos anteriores para saber que algo no estaba bien. Abrió cuidadosamente el expediente de nuevo y vio que el dispositivo había sido emitido hacía más de un año. No había actualizaciones ni notas sobre su estado. No había sido revisado en meses. Sofía se preguntó cuánto tiempo llevaba Leo tratando de decirle a alguien, a cualquiera, que el dispositivo lo estaba lastimando. Pero nadie lo había entendido, o peor aún, a nadie le había importado. Esa tarde, Sofía fue a hablar con uno de los miembros superiores del personal sobre el dispositivo. Explicó lo que había visto y sugirió que llevaran a Leo a un audiólogo para revisar el equipo. La empleada frunció el ceño y negó con la cabeza. No es el dispositivo, dijo. Él hace esto todo el tiempo. Es solo dramático. Sofía insistió suavemente, explicando las claras diferencias en su comportamiento con y sin el audífono. Pero la mujer no escuchó. Lo hemos visto antes, dijo. Es simplemente impredecible. Frustrada, Sofía se dio cuenta de que ya habían tomado una decisión sobre Leo. Para ellos, él estaba roto y era difícil. No querían nueva información. Querían que las cosas siguieran simples, incluso si eso significaba ignorar la verdad. Sofía dejó la conversación enojada, pero más decidida que nunca. Sabía que no podía contar con los demás. Si Leo iba a recibir ayuda real, ella tendría que ser quien iniciara el proceso. Más tarde esa noche, Sofía regresó a la sala de juegos. Leo estaba acostado en el sofá, sosteniendo un animal de peluche, con los ojos entrecerrados. Cuando la vio, se sentó lentamente. Ella sonrió y señaló el dispositivo auditivo. Luego hizo una cara triste, esperando que él entendiera. Sabía que le dolía. Él pareció sorprendido. Luego asintió una vez. Ella se acercó, se sentó a su lado y sacó un pequeño bloc de notas. Dibujó una imagen simple de una oreja con una X roja sobre ella. Leo la estudió cuidadosamente, luego la miró. Ella colocó su mano suavemente sobre su pecho y articuló, «Está bien». Él no respondió con palabras, pero sus ojos parecían diferentes, menos asustados. Ese momento le dijo a Sofía todo lo que necesitaba saber. Este niño no había estado actuando mal. Había estado sobreviviendo. Y ahora, con esta pequeña señal, Sofía tenía pruebas de que algo andaba mal con el dispositivo y que había afectado el comportamiento de Leo todo el tiempo. Mientras lo veía finalmente relajarse, Sofía sintió que su corazón latía más rápido. Quizás, solo quizás, había encontrado la pieza que faltaba. Sofía se sentó en su escritorio tarde en la noche con el pequeño dispositivo auditivo frente a ella. La casa estaba en silencio, las luces del pasillo tenues, y todos los demás se habían ido a la cama. Había tomado prestado el dispositivo de las pertenencias de Leo después de que él se durmiera, asegurándose de no molestarlo. Con su computadora portátil abierta,
Comenzó a buscar el número de serie impreso en el costado del dispositivo. Lo escribió en varios motores de búsqueda, esperando encontrar un manual del producto, un número de servicio al cliente o cualquier cosa que pudiera darle más información. Pero cada búsqueda volvía sin nada útil. El número no estaba listado en ningún sitio médico público o base de datos de fabricantes. Verificó de nuevo para asegurarse de que lo había escrito correctamente. Luego intentó buscar la marca, impresa en letras diminutas en el costado. BioSyntec. Ese nombre arrojó resultados dispersos. Nada claro, solo menciones vagas en artículos médicos y foros de investigación. Se sintió inquieta. Algo no se sentía bien. ¿Por qué un niño estaría usando un dispositivo auditivo sin registro público? A medida que profundizaba en su búsqueda en línea, Sofía comenzó a encontrar discusiones en foros antiguos relacionados con tecnología médica y tratamientos experimentales. Algunas publicaciones mencionaban a BioSyntec en conexión con pruebas neurológicas y prototipos en etapa inicial para niños con pérdida auditiva. Algunos usuarios describían efectos secundarios extraños, dolores de cabeza, mareos, confusión, pero la información era escasa, a menudo eliminada o marcada como no concluyente. No había sitios web de la compañía, ni manuales de usuario, ni estudios oficiales. Un comentario mencionaba que BioSyntec una vez había asociado con un hospital privado para probar dispositivos de neuromodulación, pero el programa había terminado hacía años después de problemas legales. Sofía se reclinó en su silla mirando la pantalla. Si el dispositivo de Leo era uno de esos primeros modelos de prueba, ¿por qué seguía usándolo? ¿Quién lo había aprobado? Cuanto más leía, más preguntas tenía. Nada de esto parecía atención médica estándar. Parecía que alguien le había dado a un niño equipo no probado sin la supervisión adecuada. Sofía sabía que necesitaba ayuda de alguien que entendiera el mundo médico mejor que ella. Sofía tomó su teléfono y buscó en sus contactos hasta que encontró el nombre, Dr. Elena Torres. Habían crecido en el mismo vecindario y se habían mantenido en contacto a lo largo de los años. Elena se había convertido en una respetada directora médica en un hospital infantil. No habían hablado en meses, pero Sofía no dudó. La llamó. Elena respondió al tercer timbrazo. Al principio intercambiaron saludos rápidos, pero Sofía fue directo al grano. Le explicó el extraño dispositivo que Leo había estado usando y cómo parecía causarle angustia en lugar de ayudar. Mencionó el número de serie extraño y el nombre BioSyntec. Elena pidió fotos, así que Sofía tomó varias fotos desde diferentes ángulos y se las envió. Unos minutos después Elena volvió a llamar, sonando seria. Dijo que nunca había visto nada igual. Preguntó, ¿estás segura de que esto se lo dio un profesional médico? Sofía dudó. Eso es lo que dice su archivo, pero ahora no estoy segura. Elena dijo que lo investigaría de inmediato. A la mañana siguiente, Elena volvió a llamar con más preocupación en su voz. Había hablado con algunos colegas incluso había buscado en los registros de su hospital. Confirmó que BioSyntec era una compañía real, pero tenía un historial de cancelar estudios después de quejas de pacientes. No era un fabricante convencional y nunca había lanzado dispositivos comerciales. El modelo que tenía Leo no estaba aprobado por ninguna agencia médica importante. Aún más alarmante, Elena le dijo a Sofía que, basándose en el diseño del dispositivo, no parecía un audífono estándar en absoluto. Creía que podría estar emitiendo señales al cerebro, no ayudando a la audición, sino posiblemente interfiriendo con ella. «Esto no lo está ayudando», dijo Elena. «Podría estar deshabilitando su audición a propósito». Sofía sintió un escalofrío recorrerla. Hizo la pregunta que no se había atrevido a hacer antes. ¿Y si Leo nunca fue sordo? Elena no respondió de inmediato. Finalmente dijo, «Es posible. He visto casos mal diagnosticados antes. Pero con algo como esto involucrado, es difícil de decir». Sofía siguió observando a Leo de cerca y documentando todo. Cómo respondía con y sin el dispositivo. Cómo reaccionaba a los sonidos, la luz y el movimiento. Elena, por su parte,
movió todos los contactos que tenía en el mundo médico, tratando de rastrear los orígenes del dispositivo. Encontró un artículo antiguo enterrado en una revista académica que mencionaba a BioSyntec como parte de un ensayo controvertido, donde a algunos niños se les colocaron dispositivos prototipo como parte de un estudio sobre estimulación cerebral. El artículo había sido retirado de línea hacía años, pero Elena tenía una copia guardada. No nombraba pacientes, pero la ubicación de los ensayos coincidía con el área donde Leo había nacido. Sofía comenzó a revisar el archivo de Leo nuevamente y notó algo extraño. El diagnóstico original de sordera permanente fue escrito por un solo médico, sin segundas opiniones, sin pruebas actualizadas. No se habían realizado pruebas de audición después de ese punto. El dispositivo se había introducido temprano y nadie lo había cuestionado. Desde entonces, Sofía se sentó en su escritorio nuevamente esa noche, esta vez con todas sus notas extendidas a su alrededor. Todo lo que ella y Elena habían encontrado apuntaba a una posibilidad inquietante. Leo había sido malinterpretado, no solo emocionalmente, sino físicamente. ¿Y si este dispositivo había estado alterando su audición durante años? ¿Y si los comportamientos extraños, tan a menudo etiquetados como agresión o inestabilidad, eran en realidad reacciones a los efectos dañinos del dispositivo? La idea era impactante. Sofía recordó el momento en que encontró a Leo llorando debajo de la mesa, agarrando el dispositivo. Él había estado tratando de decir algo que nadie se había tomado el tiempo de entender. Ahora, con la verdad comenzando a unirse, Sofía sabía que habían abierto un rompecabezas mucho más grande de lo esperado. Esto no se trataba solo de un niño, se trataba de una compañía, un error y una vida moldeada por un error silencioso. Y ahora que Sofía había comenzado a tirar del hilo, no había vuelta atrás. Ella y Elena habían hecho una promesa silenciosa de encontrar la verdad. Sin importar cuán profundo llegara, Sofía decidió que no podía esperar más. El misterio en torno a la condición de Leo había durado demasiado, y cuanto más aprendía sobre el dispositivo, más sospechaba. Una mañana tranquila, cuando la mayoría del personal estaba ocupado en otro lugar, colocó algunos objetos simples en la sala de juegos. Una pequeña campana, un tambor de juguete, una caja de música y un juego de bloques de colores que hacían sonidos al agitarse. Quería probar algo básico. Leo estaba sentado en el suelo dibujando formas en un papel. Sofía le sonrió. Luego señaló suavemente el dispositivo auditivo sobre la mesa. Le hizo un gesto para que lo dejara apagado. Él dudó por un segundo, luego asintió. Cuando el dispositivo estaba apagado, ella tomó la campana detrás de él y la hizo sonar suavemente. Para su sorpresa, Leo giró la cabeza de inmediato. Ella se congeló. Luego aplaudió 2 veces. De nuevo, él reaccionó. Él sonrió levemente como si escuchara algo agradable. El corazón de Sofía se aceleró. Esto no podía estar bien. Leo podía oír. Sofía continuó sus pequeños experimentos, con cuidado durante los siguientes minutos. No quería asustarlo o confundirlo, así que hizo que cada sonido fuera parte de un juego. Agitó los bloques y observó cómo él miraba hacia ellos cada vez. Hizo rodar un coche de juguete que hacía ruido y él lo siguió con la mirada. Cuando ella habló suavemente detrás de él se giró para mirarla, tratando de leer sus labios, pero también reaccionando claramente al sonido mismo. La revelación la golpeó fuerte. Leo no era sordo, nunca lo había sido. Sus reacciones no eran aleatorias, eran naturales, claras y consistentes. Sintió una abrumadora mezcla de alivio, ira y tristeza. ¿Cuántos años había vivido este niño? Creyendo que no podía oír, forzado a usar un dispositivo que pudo haberlo dañado. Sofía se tapó la boca, tratando de no llorar. Leo, sin entender, simplemente sonrió y aplaudió cuando ella lo hizo, pensando que era parte del juego. Ella le devolvió la sonrisa, pero por dentro sintió que su estómago se retorcía. Esto no era un milagro, era una tragedia. Después de calmarse, Sofía se sentó junto a Leo y lo ayudó a guardar los juguetes. Lo observó jugar un rato, tratando de entender cómo nadie más se había dado cuenta de esto. Seguramente alguien debió haberlo examinado antes, pero luego recordó los informes.
Cómo cada documento decía que no se quitara el dispositivo. Como nadie había hecho una evaluación sin él. Todos simplemente habían aceptado el diagnóstico, incluido Alejandro. Sofía se dio cuenta de que esto no era un error inocente. Alguien se había asegurado de que la condición de Leo nunca fuera cuestionada. Más tarde esa tarde, mientras Leo dormía la siesta, bajó a buscar a la ama de llaves principal, la señora Mendoza, que había estado con la familia durante años. Sofía necesitaba respuestas, y creía que la señora Mendoza sabía más de lo que había dicho antes. La encontró en la cocina organizando suministros. «Señora Mendoza», comenzó Sofía en voz baja, «necesito preguntarle algo importante sobre el dispositivo auditivo de Leo». La mujer mayor dejó lo que estaba haciendo y pareció incómoda. La señora Mendoza dudó antes de hablar. «¿Qué pasa con eso?», preguntó, tratando de sonar casual. Sofía no perdió el tiempo. Le explicó lo que había visto, cómo Leo reaccionaba a los sonidos, incluso sin el dispositivo. El rostro de la señora Mendoza palideció. Bajó la voz y miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie más cerca. «No deberías estar probándolo de esa manera», susurró. «Nos dijeron, estrictamente, que no lo quitáramos, ni siquiera por un minuto». Sofía frunció el ceño. «¿Quién se lo dijo?». La señora Mendoza evitó su mirada. Sus médicos dijeron que era parte de su tratamiento. Dijeron que era peligroso quitárselo. Sofía se cruzó de brazos, su frustración creciendo. «¿Peligroso para quién, señora Mendoza?». «Porque acabo de ver a un niño que puede oír perfectamente bien cuando esa cosa no está en su oreja». La ama de llaves parecía dividida, sus manos temblando ligeramente. «Todo lo que sé es que dieron órdenes directamente al señor Vargas. Él siguió todo lo que dijeron. A ninguno de nosotros se nos permitió cuestionarlo. Entonces todos simplemente obedecieron. Nadie se preguntó por qué el niño se enfermaba o asustaba cada vez que lo usaba». La señora Mendoza bajó la mirada, la culpa escrita en todo su rostro. «Sí nos lo preguntamos», admitió suavemente. «Pero cada vez que alguien decía algo, era despedido. El médico dijo que las reacciones eran normales, que era parte del ajuste. Cuando el nuevo personal se unía y cuestionaba el proceso, eran reemplazados. Sucedió más de una vez. He visto gente despedida por menos». Sofía se sentó frente a ella sintiendo hervir su ira. «Esto no es tratamiento», dijo firmemente. «Esto es abuso. Hicieron creer a todos que estaba roto cuando no lo estaba». La señora Mendoza se frotó la frente y suspiró profundamente. «Tal vez tengas razón, pero nos dijeron que era por su seguridad, que el dispositivo lo protegía de alguna manera. Nunca entendí cómo, pero no pregunté. No quería perder mi trabajo». Sofía la miró fijamente, dándose cuenta de cuán profunda era la manipulación. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se sentó junto a su ventana, observando las tenues luces de la ciudad en la distancia, repasando todo en su mente. Las piezas comenzaban a encajar. La sordera de Leo, su angustia con el dispositivo, el silencio en la casa y la extraña conexión con Biosintec. Pensó en lo que Elena había dicho sobre los experimentos de la compañía y la idea de que la audición de Leo podría haber sido deliberadamente alterada o bloqueada la atormentaba. Esto no fue solo un error médico. Alguien había hecho esto intencionalmente y habían ganado dinero con ello. Imaginó el papeleo, los contratos, los archivos médicos falsos, todas las mentiras que habían construido esta historia falsa de un niño sordo. Mientras tanto, Leo había vivido atrapado en un silencio que nunca fue suyo. Sofía sintió una mezcla de furia y determinación crecer dentro de ella. Miró hacia su habitación, donde él dormía pacíficamente, por una vez, y susurró para sí misma: «Lo usaron». Ahora más que nunca sabía lo que tenía que hacer. La verdad finalmente había salido a la superficie. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Y no había vuelta atrás. La doctora Elena Torres estaba sentada en su oficina.
su escritorio cubierto de papeles, impresiones y notas. Después de la llamada con Sofía, no podía dejar de pensar en el extraño dispositivo auditivo y el nombre BioSyntec. Había visto compañías turbias antes, pero algo en esta se sentía peor. Durante los siguientes días, Elena dedicó cada hora libre a investigar la compañía. Usó su acceso al hospital, contactó foros privados y escarbó en revistas médicas archivadas. Lentamente un patrón comenzó a emerger. BioSyntec había sido parte de un proyecto secreto años atrás, uno enfocado en la neuromodulación en niños. Las pruebas se habían ocultado, detrás de términos vagos como ensayos de corrección, auditiva y terapia de apoyo. Cognitivo. La peor parte fue el descubrimiento de un nombre familiar en uno de los informes más antiguos, Dr. Salazar. Él era el mismo hombre que diagnosticó a Leo como sordo. Las manos de Elena temblaron mientras leía más. Salazar había sido investigado antes en otro país por alterar registros médicos y reportar erróneamente los resultados de los ensayos. Había desaparecido de la vista pública hasta ahora. Elena envió todo lo que encontró a Sofía en un archivo encriptado. Sofía leyó cada página con creciente horror. Los informes eran claros. Salazar se había asociado con BioSyntec para probar dispositivos experimentales en menores sin las aprobaciones adecuadas. Los documentos mostraban que muchos niños experimentaron efectos secundarios, mareos, dolores de cabeza, ansiedad, pero estos se omitieron en los registros oficiales. Algunos niños se les habían asignado diagnósticos falsos para justificar el uso del dispositivo. Leo no era la única víctima, pero posiblemente era el único que todavía usaba el dispositivo. Sofía sintió náuseas. Explicaba todo: el diagnóstico apresurado, la orden de nunca quitar el audífono y la resistencia del personal de la propiedad. Alguien había estado protegiendo el trabajo de Salazar, manteniendo a Leo atrapado en una identidad falsa durante años. Sofía no podía creer que esto hubiera estado sucediendo a plena vista. Mientras revisaba los archivos, supo que esto ya no se trataba solo de ayudar a un niño. Se trataba de exponer un sistema que había robado la voz de Leo y tal vez la de otros también. A pesar de la oscuridad detrás de escena, algo hermoso había comenzado a suceder entre Sofía y Leo. Día a día, su conexión se hizo más fuerte. Con el dispositivo apagado, Leo parecía más tranquilo y abierto. No se sobresaltaba tanto. Observaba a Sofía de cerca y comenzó a reaccionar más claramente a sus expresiones y movimientos. Sofía introdujo juegos donde emparejaban imágenes con objetos y pronto pasaron a dibujar emociones básicas. Feliz, triste, asustado, emocionado. Leo entendió rápidamente. Comenzó a señalar las caras que coincidían con sus sentimientos. Sofía también le enseñó gestos simples para decir sí, no, más y parar. Cuanto más trabajaban juntos, más respondía Leo. Sus ojos se iluminaban cuando Sofía entraba en la habitación. Sonreía cuando ella reía. Incluso comenzó a tararear a veces, bajo e inseguro, pero era un sonido. Por primera vez en su vida, Leo no estaba siendo tratado como un problema. Estaba siendo visto como una persona. Sofía sabía que la confianza llevaba tiempo, pero Leo finalmente estaba dejando entrar a alguien. Pero no todos estaban contentos con los cambios. Sin que Sofía lo supiera, su trabajo con Leo había llamado la atención. Una tarde, mientras ayudaba a Leo a construir una torre de bloques, notó a uno de los miembros superiores del personal cerca, observándolos demasiado de cerca. Su nombre era Ramos, el administrador de la propiedad, un hombre que había estado con la familia durante años. Rara vez hablaba directamente con Sofía, pero siempre había parecido distante y desaprobador. Ese día se quedó más tiempo de lo habitual, tomando notas en un portapapeles y haciendo preguntas extrañas. Más tarde, Sofía encontró su armario de suministros cerrado con llave y su horario ligeramente cambiado sin previo aviso. Al principio pensó que era un error, pero siguió sucediendo. Una noche, escuchó a Ramos hablando por teléfono en el pasillo. Hablaba en voz baja, pero mencionó su nombre, el de Leo y la palabra interferencia. Su pecho se apretó. Se dio cuenta de que alguien la estaba observando.
rastreando lo que estaba haciendo con Leo. No les gustaba el progreso. No querían que saliera la verdad. Alguien quería que se fuera. Sofía trató de mantener la calma. No quería que Leo sintiera su miedo, pero comenzó a ser más cuidadosa. Hizo copias de seguridad de todas sus notas, guardó copias de los hallazgos de Elena y evitó hablar abiertamente cerca del personal en el que no confiaba. Al mismo tiempo, se aseguró de mantener fuerte su vínculo con Leo. Sonreía, jugaba y mantenía todo normal por fuera, pero en el fondo se estaba preparando para lo peor. Una noche, encontró una advertencia impresa deslizada debajo de su puerta. No tenía nombre, solo una línea. Te estás acercando demasiado. Detente ahora. Su corazón latía con fuerza. Cerró la puerta con llave y se sentó junto a la ventana, agarrando su teléfono. Sabía que esto significaba que la investigación había tocado un nervio. Quienquiera que hubiera estado encubriendo la verdad no quería que fuera expuesta. Pero Sofía no era la misma persona que había sido cuando llegó por primera vez. Ya no era solo un ama de llaves, era una protectora. Y sin importar quién intentara silenciarla, no iba a retroceder. La presión seguía creciendo. Ramos comenzó a limitar su acceso a los informes de Leo. Algunas de sus tareas de limpieza habituales fueron reasignadas. Dándole menos tiempo con el niño, Sofía se las arregló, usando descansos y horas de comida para continuar sus sesiones. Actuaba como si nada estuviera mal, pero por dentro estaba siempre alerta, siempre observando. Una tarde vio a Ramos hablando con alguien en un auto negro fuera de la mansión. No se dieron la mano. Solo pasaron una carpeta, hablaron brevemente y se fueron. Sofía supo entonces que esto iba más allá del hogar. Era más grande. Alguien estaba protegiendo a Salazar y a Biosintec. Y los descubrimientos de Sofía eran ahora una amenaza. Aún así, cuando miraba a Leo, riendo mientras jugaba con animales de juguete, se recordaba a sí misma por qué había comenzado esto. Él era su razón. Lo había visto cambiar de un niño, asustado y silencioso, a un niño que sonreía y extendía la mano. Sin importar lo que sucediera después, Sofía se prometió a sí misma que no se detendría. La verdad estaba ahí fuera, y ella se aseguraría de que fuera escuchada. Alejandro Vargas regresó a casa antes de lo esperado. Su viaje de negocios se había acortado después de que un cliente cancelara una reunión a último minuto. Era tarde cuando su auto se detuvo frente a la mansión. Cansado pero de humor tranquilo, entró sin anunciarse. Planeaba ir directamente a su oficina, pero al pasar por el pasillo cerca de la sala de juegos, se detuvo. A través de la puerta ligeramente abierta, vio a Sofía sentada en el suelo con Leo. No estaban hablando, al menos no en voz alta. Sofía usaba sus manos lentamente y hacía señas suaves en el aire. Leo la observaba con atención, luego copiaba las señas. El rostro de Alejandro se tensó. Para él, parecía que ella estaba tratando de enseñarle a Leo algo que iba en contra de todo lo que los médicos habían instruido. No se detuvo a hacer preguntas. Entró, su voz fuerte y firme. ¿Qué crees que estás haciendo? Sofía se puso de pie sobresaltada. Alejandro no esperó una explicación. Terminaste aquí. Empaca tus cosas. Estás despedida. Estaba convencido de que ella había ido demasiado lejos, rompiendo las pautas médicas e interfiriendo con la condición de Leo. No. Sabes lo que estás haciendo, espetó. No eres médico. Sofía miró a Leo, que ahora estaba congelado, sus pequeñas manos a mitad de una seña. Confundido por el cambio repentino. Estás cometiendo un error, dijo ella con calma, pero Alejandro señaló la puerta. Ahora. Sin otra opción, Sofía recogió sus cosas en silencio y salió de la casa esa noche. Leo la vio irse desde la ventana, su rostro inexpresivo, incapaz de entender por qué se había ido. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Seguía recordando la escena, la forma en que Leo había respondido, la forma en que había copiado las señas de Sofía, la forma en que se había visto más conectado de lo que Alejandro lo había visto jamás. Algo en ello no le cuadraba. Por primera vez en años, Alejandro comenzó a hacerse preguntas que nunca se había atrevido a hacer.
¿Podría estar equivocado todo lo que les habían dicho sobre Leo? Después de la medianoche, incapaz de descansar, Alejandro entró silenciosamente en la habitación de Leo. El niño estaba dormido, su pequeña figura acurrucada bajo la manta. El dispositivo auditivo estaba en la mesita de noche. Alejandro lo miró fijamente durante mucho tiempo, luego lo levantó lentamente. Recordó las instrucciones estrictas. Nunca quites el dispositivo. Manténlo siempre puesto. Era parte del tratamiento de Leo, pero ahora Alejandro no estaba tan seguro. Se sentó, dejó el dispositivo a un lado y tomó una vieja caja de música del estante. Le dio cuerda conteniendo la respiración y dejó que la suave melodía comenzara a sonar. Leo se movió ligeramente, luego se giró hacia el sonido. Alejandro sintió que se le oprimía el pecho. Tomó un juguete con campanas y lo agitó suavemente. De nuevo, Leo movió la cabeza hacia él. Luego, apenas por encima de un susurro, Alejandro habló. ¡Leo! Y Leo se giró para mirarlo. Alejandro se congeló. Sus manos cayeron a su regazo. Su corazón comenzó a acelerarse. Su hijo lo había oído. No lo había imaginado. Era real. Las lágrimas llenaron los ojos de Alejandro. Durante mucho tiempo, había creído que Leo era sordo, inalcanzable, encerrado en un mundo de silencio. Los médicos se lo habían dicho. Los especialistas lo habían confirmado. Y él lo había aceptado sin cuestionar. Pero ahora, en la quietud de la habitación de su hijo, todo se estaba desmoronando. Alejandro se cubrió la cara y lloró, no en silencio, sino con profundos sollozos que provenían de años de culpa y negación. Pensó en todas las veces que había evitado a Leo, todas las veces que no había intentado, todos los momentos que se habían perdido. Su hijo había estado tratando de comunicarse y nadie lo había escuchado. Alejandro se quedó en la habitación durante horas, sentado junto a la cama de Leo, viéndolo dormir. Cuando el sol comenzó a salir, Alejandro supo lo que tenía que hacer. Tomó su teléfono con manos temblando y marcó el último número que pensó que volvería a llamar. Cuando Sofía respondió, hubo silencio por un momento. Luego él dijo, «Por favor, necesito tu ayuda». Ella parecía cautelosa, insegura de qué esperar. Alejandro la recibió en la puerta, su voz más suave de lo que ella la había oído jamás. «Lo vi», le dijo. «Todo lo que dijiste tenías razón». Sofía no dijo, «Te lo dije». No mostró ira ni frustración. Solo preguntó, «¿Y ahora qué?». Alejandro la llevó al estudio donde se sentaron juntos y comenzaron a hablar. Le mostró los antiguos registros médicos de Leo, archivos que nunca había mirado en profundidad antes. Sofía explicó lo que había descubierto con la doctora Torres y cómo el dispositivo podría haber sido diseñado para bloquear la audición de Leo en lugar de apoyarla. Juntaron una línea de tiempo. Cuando ocurrió el diagnóstico, ¿quién estuvo involucrado? ¿Cómo se había instruido al personal de la propiedad para seguir órdenes estrictas? Todo apuntaba al doctor Salazar y su conexión con Biosintec. Cuanto más miraban, más claro se volvía. Esto no fue un mistake. Alguien le había hecho esto a Leo a propósito, y ahora tenían que arreglarlo. Alejandro se sintió abrumado por la culpa. Pero Sofía le recordó que Leo todavía tenía un futuro y que podían luchar por él. Juntos, comenzaron a planificar sus próximos pasos. Alejandro usó sus conexiones de negocios para encontrar un abogado especializado en negligencia médica y corrupción corporativa. Sofía continuó trabajando con la doctora Torres, reuniendo pruebas de lo que había sucedido. Acordaron mantener todo en silencio por ahora. Si Salazar o Biosintec se enteraban de la investigación, podrían intentar cubrir sus huellas. Mientras tanto, Sofía volvió a cuidar de Leo. Alejandro se unía a ellos más a menudo, observando, aprendiendo, incluso intentando las señas él mismo. Leo estaba confundido al principio, pero feliz de tener a Sofía de vuelta. Y cuando Alejandro intentó comunicarse, Leo sonrió, realmente sonrió, como si viera a su padre por primera vez. El plan apenas comenzaba y el camino por delante era peligroso. Pero algo había cambiado. Por primera vez, Alejandro no estaba huyendo de la verdad, la estaba enfrentando. Estaba listo para luchar por Leo y por los años que habían perdido. Con la guía de la doctora Torres, Alejandro
dio los primeros pasos legales contra BioSyntec. Por recomendación de ella, contactó a un equipo legal de confianza, uno con experiencia en investigaciones corporativas y negligencia médica. En el momento en que los abogados revisaron los archivos, su reacción fue clara. Este no era solo un caso de error médico, era un patrón de abuso. Usando su influencia, Alejandro organizó una reunión privada con investigadores federales. No fue como un multimillonario buscando proteger su imagen, fue como un padre tratando de proteger a su hijo. Les dio cada archivo, foto y correo electrónico que Sofía y la doctora Torres habían recopilado. En solo unos días se abrió un caso criminal formal. Los investigadores comenzaron a rastrear silenciosamente las actividades de BioSyntec y a cruzar historiales de pacientes. No tardó mucho en salir la verdad. Se descubrieron más niños en todo el país con dispositivos similares, modelos inusuales, no registrados en las juntas médicas y vinculados a BioSyntec. Algunas de las familias nunca habían cuestionado los dispositivos. Ahora todo estaba a punto de cambiar. Las noticias estallaron rápidamente una vez que la investigación se hizo pública. Los reporteros inundaron las cadenas con titulares sobre dispositivos experimentales implantados en niños y ensayos ilegales de neuromodulación. Fotos de los dispositivos como el que Leo había usado durante años se mostraban en pantallas de todo el país. Los padres se presentaron enojados y confundidos, algunos exigiendo respuestas, otros demandando a las compañías involucradas. Los medios indagaron en los antecedentes del doctor Salazar, exponiendo controversias pasadas y la investigación previa en el extranjero, que había sido discretamente desestimada. La clínica que diagnosticó a Leo fue cerrada casi de la noche a la mañana después de que las autoridades encontraron registros alterados y lazos financieros con BioSyntec. La propia compañía emitió una vaga declaración negando haber actuado mal, pero eso no se sostuvo. El equipo legal de Alejandro ya había asegurado copias de contratos firmados y memorandos internos que mostraban que las ganancias se priorizaban sobre la seguridad de los pacientes. Salazar, una vez respetado, se convirtió en un hombre buscado. Intentó salir del país, pero fue atrapado en un aeropuerto, privado justo antes de abordar. Fue arrestado y puesto bajo custodia por fraude, poner en peligro a menores y conspiración. Mientras el mundo exterior observaba el escándalo, Sofía permaneció enfocada en Leo. Mantuvo su rutina estable, asegurándose de que el caos exterior no interrumpiera su progreso. Las sesiones de terapia se volvieron más regulares ahora, dirigidas por profesionales que realmente entendían sus necesidades. Con la ayuda de Sofía, Leo aprendió a confiar de nuevo. Ella creó tarjetas con imágenes y palabras, usó juegos de sonido y practicó oraciones básicas todos los días. Él respondió lentamente pero de manera consistente. Una mañana, mientras Sofía lo ayudaba a vestirse, Leo la miró y dijo en voz baja, «Mamá». Sofía se congeló. Se volvió hacia él, insegura de si lo había oído correctamente. Pero Leo sonrió y lo dijo de nuevo más claro esta vez. «Mamá», fue la primera palabra real que había dicho. Ella se arrodilló y lo abrazó, conteniendo las lágrimas. Desde ese momento, la palabra se convirtió en parte de su vida diaria. La usaba para consolarse, para llamar la atención y simplemente porque lo hacía feliz. Fue la palabra que él eligió y Sofía no lo corrigió. Dejó que la llamara como le parecía correcto. La atmósfera dentro de la mansión comenzó a cambiar. Ya no se sentía como un lugar lleno de silencio y distancia. Alejandro, ahora completamente involucrado, se unía a Sofía y Leo cada mañana para desayunar. Ya no se escondía detrás del trabajo o las reuniones. En cambio, hacía preguntas, se unía a los juegos e incluso intentaba ayudar a Leo con sus ejercicios de aprendizaje. Al principio, estaba inseguro de sí mismo, temeroso de hacer algo mal. Pero Sofía lo animó y lentamente su confianza creció. El personal de la casa también notó el cambio. Las habitaciones, que una vez estuvieron cerradas, se abrieron. Los juguetes estaban esparcidos por la sala de estar. Sonaba música suave de fondo. La risa real, resonaba por los pasillos. Sofía siguió siendo el centro de todo,
guiando a Leo a través de esta nueva fase de la vida mientras ayudaba a Alejandro a adaptarse a la paternidad. El hogar frío y vacío, donde el dolor había vivido durante tanto tiempo, comenzó a sentirse como una casa familiar. No era perfecto, pero estaba sanando. Por primera vez, Leo tenía seguridad, amor y una voz que la gente finalmente escuchaba. A medida que avanzaba el caso legal, se descubrieron más verdades. Familias de diferentes estados dieron testimonio. El personal médico admitió que habían sido presionados o pagados para guardar silencio. Los ejecutivos de BioSyntec fueron llamados a declarar y Salazar enfrentó una larga lista de cargos. Alejandro usó su plataforma no solo para apoyar el caso, sino para crear conciencia. Dio entrevistas no como hombre de negocios, sino como padre. Explicó cómo una vez había ignorado las señales, cómo su dolor lo había cegado y cómo Sofía lo había ayudado a abrir los ojos. Prometió fondos para apoyar a niños con discapacidades de comunicación y para asegurar que ningún niño fuera explotado de la manera en que Leo lo había sido. Su nombre, una vez vinculado al silencio y la distancia emocional, se conectó con la justicia y la reforma. Sofía se mantuvo fuera del foco de atención, prefiriendo centrarse en Leo. Pero Alejandro nunca dejó que su papel fuera olvidado. En cada entrevista la mencionaba. Ella no solo salvó a mi hijo, dijo una vez. Ella me salvó a mí también. Se había convertido en algo mucho más. Había apoyado a Leo cuando nadie más lo hizo. Había luchado a través del miedo, arriesgado su seguridad y desafiado a personas poderosas solo para proteger a un niño que ni siquiera era suyo. Alejandro la observaba todos los días y se dio cuenta de que ella era la razón por la que sus vidas habían cambiado. Ya no se trataba de gratitud, se trataba de amor y respeto. Comenzó a sentir algo que no había sentido en años, paz. Ya no caminaba por los pasillos en silencio. Ya no veía a Leo como un recordatorio doloroso. Lo veía como un hijo lleno de vida y esperanza. Y cuando miraba a Sofía, no veía a una empleada. Veía a la mujer que trajo luz a sus vidas. Mientras la lucha legal continuaba y el mundo reaccionaba al escándalo, dentro de esa casa una vez solitaria, finalmente se estaba construyendo una familia. No perfecta, no planeada, pero real. Y eso, para Alejandro, significaba todo. En una tarde tranquila, el jardín detrás de la mansión estaba tranquilo y pacífico. El cielo estaba despejado y el sol daba una luz suave sobre el césped y las flores. Sofía estaba sentada en un banco cerca de la pequeña fuente, observando a Leo mientras recogía piedras y hojas, alineándolas cuidadosamente en el camino. Estaba concentrado, sonriendo un poco, orgulloso de la pequeña colección que estaba construyendo. De vez en cuando, la miraba para asegurarse de que ella estaba observando. Ella sonreía cada vez, asintiendo y dándole un pulgar hacia arriba. Luego, después de una breve pausa, Leo se levantó, caminó hacia ella y se subió al banco a su lado. La miró de cerca, inclinando la cabeza ligeramente. «Mamá», dijo en voz baja. Sofía se congeló, conteniendo la respiración. Lo miró con los ojos muy abiertos. «Mamá», repitió más confiado esta vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella extendió la mano y lo atrajo en un abrazo. No era la primera vez que lo decía, pero esta vez se sentía diferente. Se sentía final, real. Desde la terraza, Alejandro los había estado observando. No estaba tratando de espiar. Simplemente le gustaba verlos juntos. Durante semanas, había estado notando cómo el vínculo entre Sofía y Leo se hacía más fuerte. Pero escuchar a Leo decir, «mamá», hizo que algo golpeara profundamente dentro de él. Slowly bajó los escalones y se acercó a ellos, con las manos en los bolsillos, inseguro de cómo hablar. Sofía levantó la vista cuando lo vio venir, secándose las lágrimas, pero sin soltar a Leo. Alejandro se sentó a su lado, en silencio por unos segundos, y finalmente dijo, «he sido egoísta». Sofía no respondió de inmediato. Dejó que continuara. «No me permití amarlo, no pude. Cada vez que miraba a Leo, la veía a ella y lo culpaba a él sin siquiera darme cuenta. Culpé a un bebé por algo que no hizo». Su voz se quebró ligeramente. «Me perdí todo». Sofía lo miró con atención, eligiendo sus palabras.
Leo nunca pidió perfección. Solo necesitaba que su papá apareciera. Él miró a Leo, que ahora estaba de vuelta colocando hojas en círculo en el banco. Pensé que estaba haciendo lo correcto manteniéndome al margen, dijo Alejandro. Pensé que lo estaba protegiendo de mi dolor. Pero todo lo que hice fue hacerlo sentir solo. Sofía asintió. No puedes cambiar el pasado, Alejandro, pero puedes estar aquí ahora. Él miró al suelo, avergonzado, pero agradecido por su honestidad. Luego la miró a ella y dijo, tú has hecho todo lo que se suponía que yo debía hacer. Lo viste, luchaste por él, nunca te rendiste con él. Sofía respiró hondo. No lo vi como una responsabilidad. Lo vi como un niño que necesitaba amor y simplemente di lo que pude. Alejandro asintió lentamente. Ha sido más que solo su cuidadora. Sofía ha sido su madre en todo el sentido de la palabra. Entonces, Alejandro se giró hacia Sofía. He estado pensando en algo durante un tiempo, dijo lentamente. No en matrimonio. No estoy hablando de eso, sino de algo importante. Sofía levantó una ceja escuchando. Alejandro continuó. Quiero que seas la tutora legal de Leo, no en lugar de mí, junto a mí. Sofía parpadeó, sorprendida. ¿Hablas en serio? Alejandro asintió. Leo merece saber que pertenece a alguien, que no solo está siendo pasado de mano en mano o vigilado por alguien a quien se le paga por estar allí. Ha sido su madre en todos los sentidos. Quiero que sea oficial. Quiero que se sienta seguro, realmente seguro con ambos. Sofía no supo qué decir al principio. Miró a Leo de nuevo. Ahora se reía, concentrado en su pequeña casa de palos. No estamos reemplazando a su madre, agregó Alejandro. Lo sé, estamos construyendo algo nuevo, algo real. Sofía asintió lentamente, con lágrimas en los ojos nuevamente. Sí, susurró. Sí, yo también quiero eso. Había formularios que completar, verificaciones de antecedentes que hacer y lenguaje legal que resolver. Pero Alejandro estaba seguro de su decisión. No estaba haciendo esto solo por culpa. Lo estaba haciendo porque finalmente había abierto los ojos a lo que importaba. Mientras tanto, Sofía preparó una pequeña celebración para Leo en la cocina. Nada grande, solo sus comidas favoritas, algunas decoraciones de papel y algunos globos. Cuando Leo entró y lo vio, sus ojos se iluminaron. No necesitaba saber sobre papeleo o estatus legal. Todo lo que sabía era que las dos personas que lo cuidaban estaban allí, juntas y felices. Esa noche, después de que él se durmiera, Sofía y Alejandro se sentaron en silencio en la sala de estar. No hablaron mucho. No lo necesitaban. Había un entendimiento silencioso ahora. Su familia, aunque inusual, finalmente se estaba formando. En los días siguientes, Leo continuó progresando. Era más hablador, más participativo y menos temeroso. Sofía siguió siendo su consuelo, su guía y ahora oficialmente una de sus tutoras. Alejandro se involucró más, presentándose todos los días, no solo como padre, sino como alguien que quería ser mejor. Asistieron juntos a sesiones de terapia, tomaron decisiones en equipo y lentamente introdujeron a Leo a nuevas experiencias fuera de la casa. Hubo desafíos, sí, momentos en que el miedo regresaba, o donde Leo luchaba por expresarse, pero también había risas, calidez y consistencia. Por primera vez en la vida de Leo, supo lo que se sentía ser elegido, no por la fuerza o por accidente, sino a propósito. Sofía había estado allí desde el principio, luchando por él cuando nadie más lo haría. Y ahora Alejandro había dado un paso al frente, no solo como padre, sino como alguien dispuesto a aprender y crecer. Juntos, no estaban tratando de copiar el pasado. Estaban construyendo algo completamente nuevo. Una familia donde Leo realmente pertenecía. Habían pasado meses desde que todo cambió. La mansión que una vez se sintió fría y silenciosa ahora estaba llena de vida. Leo había comenzado la escuela de nuevo. Esta vez en un aula que lo recibió con maestros, capacitados para trabajar con niños que necesitaban apoyo adicional. Tenía nuevos amigos, una rutina e incluso algunos bocadillos favoritos que le gustaba, compartir a la hora del almuerzo. Pero hoy era diferente. Hoy era el recital de la escuela. Docenas de padres estaban sentados en el pequeño auditorio sosteniendo teléfonos y cámaras.
esperando que sus hijos aparecieran en el escenario. Tras bastidores, Leo esperaba nervioso en un pequeño grupo de compañeros de clase. Llevaba una camisa blanca limpia, el cabello suavemente peinado, y frente a él había un pequeño teclado. Sofía se agachó cerca, susurrándole palabras de aliento antes de que saliera. Alejandro estaba detrás de ella, dándole un pulgar hacia arriba. Leo respiró hondo y luego subió al escenario. La multitud se cayó mientras él se sentaba al teclado, con las manos temblando un poco. Luego tocó una melodía simple y lenta, suave pero clara. Cada nota llegaba a sus oídos. Podía oír todo. El nuevo soporte auditivo de Leo no era experimental ni peligroso. Fue cuidadosamente elegido y adaptado por verdaderos especialistas, que trabajaron en estrecha colaboración con la doctora Torres. El dispositivo no le causaba dolor ni confusión. No enviaba señales desconocidas a su cerebro. Simplemente hacía lo que se suponía que debía hacer: ayudarlo a oír el mundo a su alrededor de forma segura. Mientras tocaba, escuchó los suaves sonidos de las teclas. Y cuando terminó, escuchó algo aún más poderoso: el fuerte aplauso del público. La gente se puso de pie y vitoreó. Algunos compañeros de clase corearon su nombre. Leo levantó la vista con los ojos muy abiertos, sus labios curvados en una orgullosa sonrisa. Por primera vez en su vida no estaba siendo observado como un problema a solucionar. No era el niño roto en la esquina, era un estudiante en el escenario, parte de algo. Hizo una pequeña reverencia y los vítores crecieron más fuertes. Sofía se cubrió la boca con una mano mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Alejandro estaba a su lado, con los ojos rojos pero sonriendo. Estaban de la mano, observando al niño que casi habían perdido. Alejandro apretó fuertemente la mano de Sofía. Ninguno de los dos dijo nada por un tiempo. No se necesitaban palabras. Habían luchado mucho y duro por este momento. Leo había pasado de rincones silenciosos y comportamiento incomprendido a sonreír bajo a las luces del escenario, tocar música y escuchar el sonido de los aplausos. Alejandro sintió que algo se levantaba de su pecho, un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Una vez había creído que su hijo nunca oiría ni hablaría. Una vez había permitido que otros definieran la vida de Leo. Pero ahora, de pie junto a la mujer que lo había cambiado todo, se sentía orgulloso no solo de Leo, sino de lo que habían construido juntos. Sofía se secó las lágrimas. Luego se inclinó hacia adelante y saludó a Leo. Él le devolvió el saludo con entusiasmo. Fue un gesto pequeño, pero que significaba todo. Significaba que él los veía. Sabía que estaban allí y sabía que todo, cada parte, era real. A medida que las noticias del escándalo de Biosintec se extendían por todo el país, se convirtió en un ejemplo nacional de cómo las vidas vulnerables podían ser explotadas en nombre de la ciencia y las ganancias. Las principales cadenas entrevistaron a médicos, familias y ex empleados. Los legisladores exigieron cambios. Las facultades de medicina comenzaron a usar el caso como advertencia. Se escribieron artículos, se celebraron paneles públicos. Y a través de todo, Sofía permaneció en el centro, no por fama, sino por propósito. Lanzó una organización sin fines de lucro enfocada en proteger a los niños de pruebas médicas no éticas. Su misión era clara: cada niño merece seguridad, verdad y atención adecuada. La organización ofrecía ayuda legal, revisiones médicas y grupos de apoyo para las familias afectadas. Alejandro no dudó en financiar el lanzamiento de la fundación. Se convirtió en su mayor donante y defensor público, usando su plataforma para hablar por aquellos que no habían sido escuchados. En los eventos hablaba como padre, no como multimillonario. Sofía manejaba las operaciones diarias, contratando un equipo y construyendo programas. Juntos convirtieron el dolor en algo poderoso, algo que podía proteger a otros. De vuelta en casa, la vida para Leo se convirtió exactamente en lo que siempre debería haber sido: normal. Jugaba en el jardín, tenía fiestas de cumpleaños, discutía con amigos sobre qué dibujos animados eran mejores. Probaba nuevas comidas, algunas que odiaba y otras que amaba.
Iba a terapia no porque algo estuviera mal con él, sino porque lo ayudaba a entender sus sentimientos y expresarse mejor. Reía a carcajadas, cantaba canciones que inventaba y corría por los pasillos de la mansión como si le perteneciera. Y así era. Alejandro y Sofía continuaron construyendo su nueva vida familiar. Los fines de semana los pasaban en parques, noches de cine y juegos de mesa. Había desafíos, por supuesto, pero los enfrentaban juntos. La casa que una vez resonó con dolor, ahora resonaba con pasos, conversación y la energía constante de Leo. No más rincones oscuros, no más silencio. La voz de Leo era parte de todo ahora. Nunca fue apartado, nunca ignorado. Era visto, era amado y era feliz. El día después del recital, Leo le preguntó a Sofía si podían tocar música juntos de nuevo. Ella sonrió y asintió, sentándose con él en el pequeño piano de la sala de estar. Alejandro se unió también, golpeando la mesa como un tambor. Los tres rieron a través de notas equivocadas y ritmos tontos. A Leo no le importaba hacerlo perfecto, simplemente le gustaba el sonido y la gente que escuchaba. En ese momento, Sofía lo miró y sintió algo profundo en su pecho. Recordó al niño que encontró llorando debajo de una mesa, sosteniendo un dispositivo que le causaba dolor. Recordó las noches que pasó despierta, tratando de descubrir cómo ayudarlo. Ahora aquí estaba él, sentado entre ella y Alejandro, seguro y lleno de alegría. Mientras Leo tocaba una nota final y le sonreía, Sofía sintió paz. Ya no era un misterio, no era un caso o un informe. Era solo un niño, un hijo. Y finalmente, después de todo el ruido, fue entendido.